Un cordial saludo, estimados amigos. Un placer acompañarlos nuevamente en el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 24. ¿Qué es la abominación desoladora? Para ello vamos a elevar una palabra de oración a nuestro Padre Celestial y luego tomaremos el versículo de Mateo 24, versículo 15 como base para nuestro estudio. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, nuevamente te agradecemos por el privilegio, la oportunidad, la libertad aún de poder estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta hora. Que el Espíritu de profecía nos enseñe cuáles son las cosas que necesitamos entender y cuál es nuestro deber presente para estar preparados y ayudar a otros en este maravilloso trabajo de poder completar, de hacer tu voluntad y estar preparados para la salvación para la cual tú nos has reservado. Pedimos, oh Señor, el perdón de nuestros pecados y que con humildad podamos comprender y apreciar los principios de tu palabra. En el glorioso nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no se descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en esos días, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Según lo que estudiamos en el tema pasado, esta abominación desoladora hace referencia a Roma. Cuando los cristianos vieran al ejército romano invadir la ciudad de Jerusalén en el año 66 después de Cristo, debían huir, porque esa era la señal de que la destrucción de Jerusalén había llegado. Según el historiador Flavio Josefo, ellos hicieron caso de esta advertencia al pie de la letra como Jesús les indicó y salvaron sus vidas huyendo a la ciudad de Pela al oriente del río Jordán. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24 nos enseña que las señales de la destrucción de Jerusalén son una figura de la destrucción final que ha de venir sobre el planeta inmediatamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos no es claro el asunto de la segunda venida de Cristo. La mayoría cree que Jesús va a venir por segunda vez, pero no entienden en qué forma. De hecho, muchos piensan que esa venida es un cambio que va a haber a nivel mundial, mediante el cual van a seguir las mismas formas, los mismos sistemas políticos, pero manejados por el Mesías, que estaba prometido. Sin embargo, Jesús declaró en su palabra: mi reino no es de este mundo. Los reinos del mundo siempre han estado en contra de su voluntad. El bien es establecer ese reino indestructible que no tendrá fin y que está predicho por todos los profetas en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a estudiar la segunda parte de este tema. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 24, 15 que la abominación desoladora fue predicha por el profeta Daniel. Y cuando fuimos al libro de Daniel encontramos que hay tres oportunidades donde él menciona la abominación desoladora. La primera está en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27, donde leímos que la abominación precisamente sería la destrucción y la desolación, y al final del periodo de tiempo que Dios le había dado a Israel como nación para ser su instrumento para proclamar el evangelio al mundo. Luego de esto, el libro de Daniel menciona en el capítulo 11, versículo 31, la abominación desoladora por segunda vez, y es esa parte la que vamos a tomar hoy. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31. Daniel 11, 31. Sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. Vamos a estudiar más detalladamente este texto. Aunque no podemos
mirar toda la profecía de Daniel capítulo 11 ahora, porque eso requiere más tiempo y varias lecciones, y si Dios lo permite lo podremos hacer más adelante. Sí, vamos a tomar la interpretación que existe respecto de este versículo para que nos guiemos en lo que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando veáis la abominación desoladora que predijo el profeta Daniel, pero Daniel lo predijo en 3 oportunidades. En esta segunda oportunidad, según la interpretación que existe al respecto, significa lo siguiente. Cuando el texto bíblico está diciendo, se pondrán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, hay que tener en cuenta que en Daniel capítulo 11, en el contexto, o sea, los versículos anteriores y posteriores, se está haciendo referencia a 2 reyes, el rey del norte y el rey del sur. Pero en esta parte de la profecía, el rey del norte está representando a Roma. Roma es la potencia que, según las profecías de Daniel, tenía que venir después de la caída del imperio de los griegos y tiene continuidad hasta el fin del tiempo. Así aparece en Daniel 2, también en Daniel capítulo 7, pero en forma de una bestia espantosa y terrible. En Daniel capítulo 8 aparece como un cuerno pequeño que se extiende mucho hacia los 4 puntos cardinales. Y en Daniel capítulo 11 ya es mencionado en la figura de un rey conocido como el rey del norte. Entonces, según el libro de Daniel capítulo 11, en el versículo 31, de parte del rey del norte o a su favor se pondrían tropas, o sea, fuerza militar, que profanarían el santuario de la fortaleza. En el libro de Daniel capítulo 11, el santuario de la fortaleza hace referencia a la ciudad de Roma. Las fortalezas en Daniel capítulo 11 en hebreo se dice Maos o Mausim. Maos hace referencia a ciudades fortificadas. Recordemos que las ciudades antiguas estaban rodeadas de muros con los cuales ellos se defendían precisamente del ataque de invasores. Entonces, el santuario de la fortaleza en este versículo está haciendo referencia a la ciudad de Roma, y el santuario de la fortaleza es sencillamente el lugar de adoración a los dioses de Roma que había dentro de la ciudad. Entonces acá está diciendo que el rey del norte, o sea, el papado, el papa, porque es el que está representando en este versículo, según la interpretación que existe, el papa tendría de su parte una fuerza militar que se encargaría de socavar el fundamento de la religión de los dioses de Roma, o sea, la religión pagana, donde adoraban al sol, a Júpiter, a todos este panteón de dioses romanos, y en su lugar establecería algo que se conocería como un sistema abominable. El texto dice, se pondrán de su parte tropas. ¿De parte de quién? Del rey del norte, de Roma, en este caso el papado. Se pondrán de su parte tropas, fuerzas militares, que profanarán el santuario de la fortaleza, o sea, el panteón de los dioses romanos en la ciudad de Roma. Quitarán el continuo. Ese continuo del que está hablando el libro de Daniel acá hace referencia al paganismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque es mencionado también varias veces en el libro de Daniel y siempre está asociado a el sistema de culto pagano que existía en el imperio de Babilonia, que partió del imperio de Babilonia, continuó en el imperio persa, siguió en los griegos y lo continuaron los romanos. Quitarán el continuo, o sea, el paganismo, las religiones de adoración a dioses falsos, y establecerán la abominación desoladora. En lugar del paganismo se establecería un sistema de adoración diferente, pero que sería abominable, o sea, mucho peor de lo que era el paganismo. El paganismo era un sistema supersticioso, lleno de falsedad, también lleno de ritos y de una cantidad de ceremonias que denigraban al ser humano y le quitaban su dignidad, todo para obtener el favor de sus dioses. Cuando este sistema pagano cae, entonces ahora el Papa tiene vía libre para establecerse en el poder, ayudado por fuerza militar. ¿Cuándo fue que esto sucedió?
Entonces, en el año, vamos a la historia ahora sí, lo vamos a hacer de una forma breve. En Roma, los emperadores romanos gobernaron hasta el año 476 después de Cristo. Pero 100 años antes de su caída, hacia el año 321, por esa época hubo un emperador en Roma llamado Constantino. Los emperadores romanos todos perseguían el cristianismo porque lo consideraban que era ilegal, porque los cristianos se negaban a adorar al emperador como Dios. Los emperadores romanos se consideraban Dios en la tierra, o hijos de los dioses. Y los cristianos se negaban a adorar al emperador, obviamente porque el cristianismo adora a Cristo como su Dios. Entonces, los emperadores romanos se ensañaban con los cristianos persiguiéndolos, pero hacia el año 300 después de Cristo, por esa época se levantó un emperador llamado Constantino, y es que a diferencia de los emperadores anteriores, le dio a los cristianos libertad para poder ejercer su culto y terminó con todas las persecuciones que existían hasta el momento hacia los cristianos. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Que les hizo una concesión, les dio libertades, los favoreció con cargos públicos, les construyó las iglesias que nosotros conocemos, como se ven las iglesias católicas, fueron originarias de la época de Constantino y fueron ideas de él, fueron favores que les hizo a los cristianos, pero a cambio ellos debían hacer concesiones también. Y parte de lo que hicieron los cristianos fue renunciar a los puntos más importantes de su fe para poder entrar en armonía con el estado del gobierno romano. Como resultado de esto, en el año 321 después de Cristo, el 7 de marzo de ese año, el emperador Constantino sacó un edicto donde él declaró que todas las personas que vivían en las ciudades debían descansar de sus trabajos en el venerable día del sol. Este edicto aún está escrito en los libros de historia y lo vamos a leer. Declara lo siguiente. Dice así el decreto del 7 de marzo del año 321 después de Cristo, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña, de aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. En esta declaración, el emperador Constantino está decretando que todos en las ciudades deben descansar el día domingo. El venerable día del sol era el día domingo, día de adoración al sol, porque desde el imperio babilónico hasta esa época era el día de adoración de los paganos. Constantino establece este decreto y a partir de ahí el imperio romano comienza a entrar en un periodo de decadencia donde fue invadido por un montón de tribus del norte del imperio que comenzaban a buscar en las tierras de los romanos oportunidades para su supervivencia. A medida que estas tribus aumentaban, invadían el imperio, este se fue debilitando, hasta el punto que 100 años después, hacia el año 476 después de Cristo, ya el imperio romano occidental como tal no existía más. Pero al lado de Constantino había otra persona y era el obispo de Roma. Y a medida que el imperio romano se fue debilitando, el obispo de Roma se fue fortaleciendo. Y a medida que se iba fortaleciendo, iba logrando no solamente tener influencia a nivel de todas las iglesias cristianas que existían en el imperio, sino también a nivel de la política. Cuando finalmente desapareció el último emperador romano, quien quedó gobernando en la ciudad de Roma fue el Papa o el obispo de Roma. A partir de allí, las tribus bárbaras que habían invadido el imperio lo veían a él como un enemigo porque lo consideraban una especie de sucesor de los emperadores romanos, de modo que comenzaron a hacerle la guerra. Como el obispo de Roma no tenía fuerza militar,
Él buscó la ayuda de personas, de políticos que estuvieran de su parte para poderles ayudar a hacer resistencia contra estas tribus bárbaras. Aquí es donde entra la segunda parte y el cumplimiento de este versículo de Daniel capítulo 11, versículo 31. Vamos entonces a mirar cómo sucedió esto. Cuando al desaparecer el último emperador romano en el año 476 después de Cristo, el trono de los emperadores en Roma quedó vacío. En su lugar, el Papa quedó controlando la ciudad y los alrededores del imperio, pero no tenía poder ni fuerza militar que lo pudiera sostener en el trono. Por lo tanto, fue blanco del ataque de todas las tribus que habían invadido el imperio, porque muchas de ellas eran anticatólicas, arrianas, tenían una serie de creencias que eran consideradas herejías por los católicos, por el Papa. Por lo tanto, el Papa buscó la ayuda de un rey, el rey de Francia, y lo hizo de la siguiente manera. Este rey se llamaba Clodoveo, y hacia el año 496 él se bautizó al catolicismo, se convirtió al catolicismo. ¿Por qué lo hizo? Por la siguiente razón. Resulta que este rey tenía una guerra con los alamanes, los antecesores de los que ahora son los alemanes. Y en esa batalla, en una de las batallas que él estuvo a punto de morir. Y él cuenta que cuando estaba en medio de la batalla, deseando, y cuando ya se consideraba que estaba perdido, él le rogó a Cristo que lo salvara, y que si lo salvaba y le ayudaba a ganar la guerra, él se convertiría en católico. Efectivamente, eso fue lo que sucedió. Ganó la batalla contra los alamanes y por lo tanto decidió bautizarse. En la Navidad del año 496 después de Cristo, el mismo día en que fue coronado como Papa, Símaco, que era un diácono. Entonces, los dos el mismo día subieron el uno se bautizó y el otro subió al trono del papado. Se pusieron de acuerdo y en un periodo de 10 años, el rey de los francos se comprometió a ayudar al Papa y protegerlo de todos sus enemigos, y a cambio el Papa le iba a colaborar y lo iba a bendecir en todas las empresas que él tuviera. Fue llamado por la Iglesia Católica hasta el día de hoy el hijo mayor de la Iglesia, y por eso a Francia se le considera la hija mayor de la Iglesia Católica. Este rey puso toda su fuerza militar, como dice la profecía de Daniel 11, de parte del Papa, el rey del norte, y derribó el santuario de la fortaleza. Es decir, este rey Clodoveo comenzó a hacerle guerra a todas las tribus bárbaras que estaban alrededor de Roma, que eran paganas, y las sometió, y todas se fueron convirtiendo nominalmente al catolicismo. Eso duró durante un periodo de 10 años hasta el año 508 después de Cristo. Cuando viene el año 508, ya la situación de Europa había cambiado. Las invasiones bárbaras prácticamente terminaron. El Papa quedó establecido en Roma, en su trono, sin quien lo molestara igual. Y a partir de ahí comenzó la Edad Media en Europa. Se considera que a partir de ese tiempo fue que comenzó la Edad Media. Se afianzó el poder del Papa en Roma. Se acabaron las invasiones bárbaras. Hubo una unión entre la Iglesia y el Estado. Ya la Iglesia se apoyaba en el ejército de Francia, y el ejército de Francia tenía el respaldo de la Iglesia para poder hacer lo que quisiera. Eso duró durante un periodo de 30 años hasta el año 538 después de Cristo. ¿Qué sucedió durante ese periodo? Que apareció otro rey, pero este era el emperador de Roma Oriental llamado Justiniano. Y Justiniano lo que hizo fue que acabó de afianzar al Papa en el poder, derrotando a los últimos enemigos que tenía en el imperio, alrededor del imperio romano, que eran los vándalos y los ostrogodos. En el año 533 después de Cristo, el emperador Justiniano en una carta declaró que el Papa era la cabeza de todas las iglesias cristianas, porque hasta ese tiempo había una lucha entre el Papa de Roma y el obispo de Constantinopla. Pero entonces este emperador Justiniano dijo: no,
Roma es la capital del mundo. Roma es más antigua que Constantinopla, por lo tanto el Papa que gobierna en Roma es el primero de todos los obispos. Y Roma es la principal ciudad del mundo. Este emperador entonces lo colocó como cabeza y en sus cartas él dice que el Papa tenía la facultad de ser corrector de herejes, o sea que le entregó no solamente el gobierno eclesiástico de todo el mundo en ese tiempo, sino que le entregó también la espada para corregir a los que no se quisieran someter a él. Allí es donde se cumple la otra parte de la profecía. Entonces, se pusieron de su parte tropas. ¿Cuáles tropas? Las de los francos inicialmente con el rey Clodoveo y luego la del Imperio Bizantino con el emperador Justiniano, que profanarían la fortaleza, el santuario de la fortaleza y quitarían el continuo, que estos dos reyes eliminaron todo el paganismo que era enemigo del catolicismo y luego le dieron al papado un trono en el cual se afianzó durante 1290 años a partir del año 508 después de Cristo. Entonces acá podemos llegar a esta conclusión. Daniel 11:31. ¿Qué es la abominación desoladora en Daniel 11:31? Es sencillamente el establecimiento del papado en la cumbre de su poder como soberano, cabeza de todas las iglesias, corrector de herejes y según él mismo se hacía su atribución, rey de reyes. Y con esta atribución gobernó en Europa durante 1290 años. Se pondrán de su parte tropas que quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Recordemos que la abominación desoladora hace referencia a Roma. Roma es la abominación desoladora en Daniel 7:9-27, en Daniel 11:31 y luego en Daniel 12:11, que es el texto que miraremos en la próxima edición. Roma invadió Jerusalén. La destrucción de la ciudad de Jerusalén fue el acto mediante el cual Roma declaró que él tenía supremacía para derribar a todo poder que se le opusiera, como lo hicieron los judíos, y que por tanto sufrieron esa terrible humillación. Pero en el año 508 al 538 nuevamente Roma se levanta, pero ahora en la representación del obispo de Roma, el Papa, que tuvo que destruir y humillar a sus enemigos para nuevamente declarar que Roma era quien estaba en el control. Gobernó así durante 1290 años y vamos a mirar en el próximo tema que en Daniel 12:11 nuevamente vuelve y se repite la historia, tanto de Daniel 9:27 como de Daniel 11:31. Por eso es que era tan importante considerar estos dos textos, porque Roma nuevamente vuelve al pináculo de su poder. Esta profecía está en vía de cumplimiento y ya vemos por todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y con relación al ascenso del papado, a su popularidad en los últimos años, cómo nuevamente ha ganado terreno para llegar a ser lo que la profecía ha designado y ha dicho que tiene que pasar nuevamente. Por eso es tan importante que conozcamos estas cosas. En Daniel 11:31 vuelve y se cumple parte de lo que había dicho Jesús en Mateo 24. Cuando veáis la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando el papado fue establecido en el trono del mundo como corrector de herejes en el año 538 después de Cristo, muchos cristianos fieles tuvieron que huir a las montañas. Algunos de ellos huyeron a los montes del norte de Italia y fueron conocidos siglos más tarde como los valdenses, y otros huyeron a lugares escondidos en Francia y estos fueron conocidos como los albigenses. Durante siglos ellos fueron perseguidos por el Papa, pero como Jesús había dicho que debían huir cuando vieran la abominación desoladora, nuevamente la Iglesia de Cristo hizo caso de esta advertencia y estuvieron escondidos durante 1260 años en estos lugares. Apocalipsis capítulo 12 versículo 6. Y la mujer huyó al desierto a un lugar, miren, y la mujer huyó. Así como Jesús les dijo a los discípulos, cuando vean la abominación desoladora, huyan,
Acá dice que la mujer que representa a la iglesia de Cristo debía huir al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada durante 1260 días. Esos 1260 días corresponden al periodo donde el papado comenzó a gobernar del año 538. Si contamos 1260 años, día por año, según la interpretación bíblica, nos va a llevar hasta el año 1798 después de Cristo. El 11 de febrero del año 538, el Papa comenzó a gobernar en Roma con toda la autoridad que le dio el emperador Justiniano. 1260 años más tarde, el 11 de febrero del año 1798, las tropas francesas, el mismo poder, la misma nación que le dio su poder antes del año 538, 1260 años después, estas mismas tropas entraron a Roma, lo tomaron al Papa como prisionero y lo llevaron a Francia, donde murió, y así terminó su poder temporal. Por eso la palabra de Dios dice que el que a espada mata, a espada muere, y el que lleva en cautiverio debe ir cautivo. Así, esta es la señal de que ese periodo de tiempo se cumplió exactamente ya como Dios nos lo había profetizado, nos había dicho que tenía que suceder 1260 años después, 1260 años antes de que ocurriera. Así que esto es muy importante. Entonces, para que no se nos haga una confusión, recordemos Daniel 9:27, la abominación desoladora es la invasión de Roma a la ciudad de Jerusalén y su posterior destrucción, y la huida previa de los cristianos a lugares desolados. La abominación desoladora en Daniel 11:31 es el ascenso de Roma papal como poder unido a la política del reino de los francos para poder tomar su lugar en el mundo como cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes, o sea, para poder usar la espada del Estado. Hasta ahí pienso que podemos dejar por ahora y pidámosle al Señor que nos dé más sabiduría para entender esto. Porque es importante. La historia es precisamente la que nos muestra, nos da la evidencia de que las palabras de Dios se cumplen. La historia es el cumplimiento de la profecía. Por lo tanto, cuando estudiamos estas cosas debemos mirar algo de historia. Dios les bendiga y coloquémonos en manos de Dios. Él ve el fin desde el principio, lo dijo en el libro de Isaías: yo anuncio el fin desde el principio. Dios conoce el fin desde el principio. Él conoce tu vida y la mía. Sabe lo que hemos de hacer, pero porque lo sabe, nos advierte, nos enseña, nos busca, porque Él desea que nosotros podamos ser salvos, porque en el plan de Dios Él quiere vernos en el cielo con Él, reinando, viviendo felices para siempre en su presencia, lejos de la muerte, el dolor, el llanto, de todas las cosas que hay en esta vida. Él quiere darnos eso. Él ya ha preparado un hogar para los que le aman y Él tiene un reino que pronto ha de establecer. Ese reino va a reemplazar a todos los reinos de este mundo. No va a ser la continuación de ellos. Todas estas cosas que vemos ahora van a terminar, pero tan solo el que guarda la palabra de Dios, ese permanecerá para siempre. Dios te bendiga.